Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte en esta mañana, en este nuevo día que Dios nos regala, con la intención de poder ser cada día personas que aprendamos a pensar mejor. Hoy vamos a ver el pensamiento 33 y antes de verlo quiero compartirte una anécdota, algo que leí hace algunos días y precisamente habla sobre un agricultor que quería plantar árboles que crecieran frondosos y fuertes y él empezó con la siembra normal, empezó a arar la tierra, a poner abono, poner las semillas y luego echar el agua. Y todos los días iba y trataba, ¿no? De darle a la semilla y luego la planta lo necesario, ¿no? Echar el abono, regarla, ponerle el agua. Y cada temporada los árboles crecían y crecían grandes. Sin embargo, cuando venían las tempestades, cuando venían las tormentas, los vientos huracanados derribaban los árboles, no se mantenían. Entonces al siguiente año volvía a hacer lo mismo, volvía a sembrar, a mover la tierra, a dar abono, a poner el agua y cada día procuraba darle lo necesario a la planta, a la semilla, a la planta y luego el árbol para que tuviera lo necesario y creciera. Los árboles crecían y nuevamente cuando venían las épocas, las temporadas de aires fuertes, de vientos huracanados, de tormentas, los árboles eran arrancados de raíz. Hasta que un día llegó un hombre sabio, un hombre ya mayor, y viendo la frustración del agricultor le dijo, o sea, ¿qué es lo que pasa? Dice, es que cada vez que planto los árboles, los cuido, los riego, les doy lo necesario, crecen, pero llegan las tempestades y son arrancados de raíz. Y el hombre le decía, comprendo. Me dice, ¿qué es lo que haces cada día? Dice, mira, yo cada día voy a donde están la siembra, procuro mover la tierra, darle el abono necesario. Cada día lo riego con el agua necesaria, aún en tiempos de calor le doy más agua para que no le falte nada. Y así es como lo hago. Entonces el sabio, el hombre sabio le dijo, bueno, pues, ¿cómo ves si esta vez no le des lo necesario? No le des el agua, no le des el abono. Durante los tiempos de sequía déjala, no le des más que lo básico y vamos a ver qué pasa. Dice, oye, pero eso es contrario a lo que necesita la planta. Dice, vamos a probarlo. Vamos a ver cómo responde en los tiempos de austeridad y de desafíos, cuando no tiene lo necesario. Entonces el hombre así lo hizo, ¿no? Sembró las semillas, puso la tierra, pero no le dio agua, no le dio el abono. Y en los tiempos de calor y de sequía, pues prácticamente no le daba nada, ¿no? Él preocupado porque no crecieran sus árboles, empezó a ver que pronto empezaron a crecer. Poco a poco iban creciendo los árboles hasta que se volvieron árboles grandes, frondosos. Y cuando llegaron las tempestades y las tormentas, para su sorpresa ya no eran tirados, ya no eran arrancados de raíz y permanecieron firmes y fuertes. Entonces en ese momento llegó el sabio, el hombre sabio, el hombre mayor, y le preguntó, mira, ahora veo que los árboles no se han caído, ¿verdad? Dice, no, dice, interesantemente ahora están firmes, están fuertes. Entonces el hombre sabio le dijo, mira, es que cada vez que tú le dabas al árbol lo necesario, cada vez que tú le dabas lo que necesitaba y le procurabas y lo protegías de todos los males que vinieran y de los momentos difíciles, la raíz era muy pequeña, la raíz no crecía porque recibía lo necesario y hasta más. Pero los tiempos de sequía, los tiempos de austeridad, hicieron que la raíz buscara más abajo lo necesario para crecer. Entonces lo que fue pasando es que esas etapas o esas temporadas donde eran difíciles de sequía y de austeridad, eran las que iban forjando las raíces, que iban cada vez más buscando en la tierra más adentro, hasta encontrar los nutrientes necesarios. Y por eso el árbol creció con raíces profundas, así como te lo puse en la imagen, ¿no? Un árbol con raíces muy grandes y profundas. Y esa fue la clave para que no se, no se, no se cayera el árbol en tiempos difíciles, ¿no? Entonces, esto nos enseña, ¿no? Que los tiempos difíciles, los tiempos de sequía, de austeridad, en realidad están forjados por Dios para trabajar en nuestras raíces espirituales, para trabajar en nuestros cimientos y realmente poder ir más allá, más profundamente de lo que estamos arraigados en Él para sostenernos
y mantenernos fieles y frondosos. Por eso el pensamiento de hoy, quiero compartírtelo, que decía es el pensamiento 33 y se llama así: florece donde estás plantado. Seguramente te ha pasado que a veces vives circunstancias que son evidentemente desafiantes, que estás con personas que lejos de amarte se vuelven hostiles contra ti. Y cuando tú estás en un ambiente así, lo que quieres es huir, salir de ahí, salir corriendo. Uno dice, ¿qué necesidad tengo de estar aquí, no? Sin embargo, no nos damos cuenta que tal vez esos momentos de dificultad son como los tiempos de sequía con el árbol, que están desarrollados por Dios para arraigar nuestro carácter y nuestra fe en Él y en su palabra. Fíjate, vamos a ver las reflexiones de este pensamiento. Dice así, pensamiento 33, florece donde estás plantado. Y aquí hay un pensamiento de una autora que se llama Amy Carmichael. No estamos aquí para desear estar en algún lugar o ser algo que no somos, sino para hacer las cosas que le agradan a Él, exactamente dónde estamos y cómo somos. La escritura que soporta el pensamiento de hoy es 1 Corintios 7, del versículo 23 al 24. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición que estaba cuando Dios lo llamó. Si bien esta escritura nos habla está hablando Pablo acerca les está diciendo a los solteros que permanezcan solteros cuando fueron llamados, a los casados que permanezcan casados en el momento en que Dios los llamó a la vida. Y obviamente esto tiene mucho que ver con el deseo de arraigar y transformar el carácter en el momento y en la condición en que Dios nos llamó. A veces como casados queremos como solteros, perdón, queremos ya casarnos, ¿no? Queremos ya formar una vida, formar una familia, sin antes haber construido el carácter y las raíces necesarias como solteros para después, ¿no? Entrar a otra etapa. Y como casados a veces, ¿no? Cuando las situaciones se vuelven difíciles, ¿no? Lo que queremos es huir, ¿no? Hay gente que quiere huir, ¿no? A mí me ha pasado a veces querer huir, ¿no? Del lugar donde estoy, tal vez de la relación en la que se encuentra la gente, se vuelve tan difícil con su esposo, con su esposa, que lo que quiere es ya terminar la relación, apartarse, sin antes haber trabajado en las raíces profundas que Dios quiere que desarrollen en esos momentos de sequía o de austeridad, como el caso del árbol, ¿no? Esos momentos que llegan cuando más difícil se vuelve sostener una situación, sostener una relación, son precisamente los tiempos donde Dios quiere trabajar en nuestras raíces, para que esas raíces crezcan más y más, se hundan más y más en su palabra, en nuestra fe en Él, en nuestra confianza en Él, y trabajar en un carácter que pueda soportar y transformarse en medio de la necesidad, ¿no? Y es por eso que Dios nos llama a mantenernos donde estamos, a trabajar en nuestro corazón y en nuestra fe. Aprender a amar cuando es difícil amar, aprender a perdonar cuando es difícil perdonar, aprender a soportar cuando tal vez en otro tiempo habríamos oído. De esa manera Dios está haciendo crecer nuestras raíces. Entonces, lejos de ver la temporada de sequía o de dificultad como algo que no podemos soportar, tenemos que aprender a verlo como tiempos donde es la oportunidad de hacer crecer nuestras raíces en Cristo. Entonces yo te animo a eso. Si el momento está siendo difícil, si la circunstancia está siendo complicada, es tiempo de ir más a Dios, más a la palabra, más a la oración y, como dice la Biblia, permanecer en la condición en la que Dios nos tiene, en el lugar donde Dios nos tiene. Te aseguro que así como el árbol que te compartí, cuando floreció, cuando creció, dio fruto, ese fruto pudo aliviar o pudo satisfacer necesidades, ¿no? De otras personas. Así cuando tú florezcas en el momento en el que estás, podrás ser de gran bendición para muchas personas que están contigo. Entonces, yo te animo a eso. Sabes, para nosotros, para mi esposa y para mí, me reflejo mucho en este pensamiento, porque hace un año exactamente, bueno, más o menos, recibimos una noticia desafiante para toda nuestra vida, para nuestro carácter, para nuestra fe en Dios.
Y sabes, fue difícil mantenernos donde estábamos. El primer impulso fue, ¿sabes qué? Salir de ahí, salir de donde estábamos, salir de esta ciudad, salir, buscar acá en México un refugio. Sin embargo, mi esposa y yo decidimos y oramos mantenernos donde estábamos, precisamente con la idea de aprender a florecer donde estábamos, de aprender a arraigar en nuestro corazón lo que Dios quería que arraigáramos, a no ser impulsivos, ¿no? A no ser así reaccionarios, sino meditar, ir a Dios y trabajar en nuestro carácter. Trabajar en las cosas que teníamos que aprender de nuestro carácter, también aprender sobre el corazón que necesitamos tener para los demás, en tolerancia, en perdón, en tantas cosas que Dios nos ha enseñado. Y no queríamos, ¿no? Gracias a Dios pudimos trabajar en nuestro carácter, resolver las situaciones que teníamos que resolver, hablar con la gente si era necesario hablar, con la que tuviéramos que hablar. Y sí, finalmente después de mucha oración, de mucho ayuno, 9 meses después salimos de Monterrey y hoy estamos en la Ciudad de México. Pero sabes, ya con un corazón muy diferente, con un corazón resuelto, con raíces más arraigadas en Jesús y en su palabra. Y esos tiempos de sequía, esos tiempos de tormenta, sirven precisamente para trabajar en nuestra condición y en lo que debemos de ser para Jesús. Yo te animo a que lejos de querer huir, lejos de que estar apartado de situaciones, de que ya terminen, pidamos más bien a Dios que nos ayude a crecer en nuestras raíces, aprender a trabajar en lo que debemos de ser para los demás. Y con el favor de Dios, cuando esos frutos se den, como yo te había comentado, serán de bendición para los demás y para ti especialmente. Te mando un abrazo, espero que sea de utilidad este pensamiento. Con el favor de Dios nos vemos en la próxima emisión. Por favor, suscríbete al canal, dale like ahí al video y compártelo con la gente para que cuando podamos tener otra emisión pueda la gente saber y estar al día en este entrenamiento. Te mando un abrazo, cuídate mucho y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima vez.